Y ahora vamos a pasar a buenas películas, seguramente después de hablar de la que hablamos. A ver. Bueno, vamos a hablar de una película. Vamos a hablar de una película que se va a estrenar el día de mañana. Y que estamos trayendo un preestreno. Nosotros la pudimos ver en el Festival de Mar del Plata hace mucho ya tiempo. Y después de un recorrido por algunos festivales, nunca la pudimos desver, por eso la traemos hoy acá. Después de muchos recorridos por festivales y demás cositas, se estrena el día de mañana La Uruguaya, esta película de Ana García Blaya. Y acá ya vamos a empezar a hacer paréntesis, porque este es todo un proyecto en el cual hay que hacer miles de paréntesis. Ok. Miles, millones de paréntesis, millones. Es como una cooperativa. Además, sí. No, porque ahí es otra No, organización. pará, pero no empiecen. No, y no se adelanten. Es ¿Qué? como dije. Sí, exactamente. Pero bueno, yo dije La Uruguaya dirigida por Ana García Blaya. En primer lugar, La Uruguaya es, ahí abrimos un primer paréntesis, está basada en una novela escrita por Pedro Mairal, ¿sí? Aclaro, yo la novela no la he leído, como para un dato nada más, para que lo sepan. Así que bueno, para que tengan la data, digo, si a alguien le interesa, está ese librito que lo pueden leer, está basado en ese libro. Y cuando dije también Ana García Blaya, también da para abrir un paréntesis, porque esta directora es la directora de una de las películas que creo que más me gustan de los últimos tiempos, que es Las Buenas Intenciones, que es su ópera prima, ¿no? Es su primera película, una película muy escrita, muy trabajada, con mucho cuidado, una película muy personal para ella, que un poco yo decía en su momento que es una película muy para cuando tenés un papá que es medio un bardo y demás. Bueno, nada, como es muy sensible, creo que es una de las películas con las que más lloré en su año, que creo, si no me equivoco, había sido 2020 o por ahí. ¿Aquella la vio? ¿Aquella la vio? ¿Vos viste Las Buenas Intenciones de Ana García Blaya? Una película argentina con Javier Drolas. No, no la vio. No mira cine argentino. No, casi. Lo Ah, odia, mentira, dice. Ah, no. mentira. Pues, nada, mentira. Mirá cómo se enoja. Se pone mal. Se pone mal. Es una película preciosa que, si no me equivoco, hasta hace poquito estaba para ver gratis en Cinear. O sea, verdaderamente yo recomiendo mucho que la vean. Es una película sumamente sensible y es como una de esas sorpresas de ópera prima, ¿no? Como que aparece y te ilumina todo. De hecho, yo más de una vez la he recomendado y siempre la respuesta que recibo del otro lado es de gente que la vio o que se la encontró y que terminó como muy conmovida. Entonces, quiero dejar esa nota ahí porque... Hay una nota en el portal también que escribiste. Hay una al nota en el respecto. portal, hay una entrevista con Ana Blaya que hicimos también acá, una entrevista en la que estábamos las dos así, como me digo, renteando, todas así. Y ahora hizo La Uruguaya. Esta película viene como por un lado completamente distinto, porque en realidad lo primero que sucede es que Hernán Casiari, que es el director de la revista Orsay, que además tiene como toda una historia respecto de lo que es la editorial, digamos, esta cosa de financiarse a uno mismo o de forma más independiente. Financiamiento por decirlo de alguna colectivo. manera. Financiamiento colectivo, ¿no? Como tiene toda una historia en este sentido, todo lo que tiene que ver con la editorial. Empiezan a desarrollar proyectos audiovisuales y en esto entra como una especie de primer experimento La Uruguaya. Y se anuncia que la dirige Ana García Blaya. Es decir, su segunda película empieza a ser esta. Sí. Esto fue en el Festival de Mar del Plata, ¿la viste por primera En el vez? Festival de Mar del Plata la vi. Antes se empezó a producir con bastante tiempo, te diría. No recuerdo el mes. ¿Cuándo fue? En Mar del Plata fue en noviembre. Noviembre del año pasado. Del la año vimos. pasado. Sí, después te voy a decir por qué. Dale. Yo me acuerdo. Anótatelo en la grilla. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, se anuncia que esta directora, Ana García Blaya, iba a ser la directora de este proyecto. Yo me entusiasmo y después empiezan a pasar algunas cosas que eran como un poco para prestar atención, porque este sistema de financiamiento lo que incluía era que las personas, los públicos, podían comprar bonos en dólares para aportar a la película, pero estos bonos automáticamente los convertían como en una especie de productores de las películas. Y en esta idea de que sean productores está, por un lado, la pata económica, que es que supuestamente ellos, a medida que la película genere ganancias, ellos van a recuperar su inversión y eventualmente generar algún tipo de ganancia. Pero también había una parte que tenía que ver con lo creativo,
que es que empezaron a inventar también un sistema mediante el cual, por ejemplo, los participantes y quienes compraban bonos de la película podían elegir quién iban a ser los protagonistas, ¿no? Y datos que tenían que ver con cuestiones, Tomar decisiones. tomar decisiones artísticas dentro de lo que era la película. Ahí yo ya empecé a Eso no funciona se así. atajarme. Complica la cosa, ¿eh? No sé. Por supuesto, todo estaba por verse. Y cuando la vimos en el Festival de Mar del Plata, y ahora que va a ser el estreno, digo, para mí es un poco una decepción esta película. Sí, Verdaderamente. incluso más allá de esto que decís, cuando tenés 1.500 personas que toman decisiones, me parece que el camino a seguir, Sí. no sé si me Sí, tranquiliza o me preocupa. Me olvidé de decir el dato que justamente llegaron a ser casi 2.000 Pero, aportantes. pero así todo, quitemos todo esto previo que dijo Vicky, que es cómo se realizó esta película. Pero si quitamos todo y miramos solamente una película que durará 1 hora y media más o menos, el resultado es el mismo en cuanto a las sensaciones. No es que está influida, a ver si che, la peli. No, ahora No, vamos no. a contar de qué se En trata. la película en sí también va a y aparecer cómo la- es y, bueno, esas cosas van a ir también en algún punto por separado, pero sí me parece importante que esta película venga acompañado de todo el combo. De hecho, es una película que en noviembre se proyectó en el Festival de Mar del Plata y que recién ahora está teniendo su estreno comercial y va a estar en una plataforma que entiendo que es Disney, o sea, entiendo que va a estar Disney no, en Star, que supongo que es la Que parte es de Disney. adulta. Sí. Sí. Va a estar en una plataforma, fue comprada para ahí, pero quiero que sepan que mientras esta película se estrena mañana, es decir, todavía no se estrenó, la productora de Cassiari ya está haciendo aproximadamente 5 o más de 5 proyectos más. Ya, con el mismo sistema. Lo cual a mí me asombró bastante, porque digo, de alguna manera es como que todavía no se habían visto los resultados de un proyecto y ya estuvieron encarando otro. Se viene así la ópera prima de Peretti, una serie escrita y dibujada por Liniers, digo así, la La del serie Dibu. del Dibu, digo, un montón de cosas. Y empiezan también a aumentar todo lo que son los nombres de las figuras que empiezan a estar al frente de estos proyectos. Ya no es Ana Blaya con su segunda película, que igualmente va a hacer más cosas en Orsay. Pero bueno, está Saborido. Digo, empieza a ver como gente más conocida, ¿sí? Que yo entiendo que tiene que ver con esta idea de poder generar algún tipo de caudal. Porque justamente también tiene que ver con el sistema de que uno al convertirse en comprando este bono y convirtiéndose en productor o productora, toma decisiones. Entonces vos podés elegir quién querés que la dirija, quién querés que la protagonice y generalmente uno va a elegir un nombre más o menos conocido. Pero es que eso, a ver, es el bono, que yo no sé cuánto. Sos un socio accionista, punto. Claro. Sí, Con toma de decisiones. Sí, Simple. Claro. sí, es, sí. es así de simple. A ver, el Totalmente. tema del bono es una figura por lo que estamos hoy y cómo funciona el tema de los bonos y demás. Te había preguntado las fechas porque hace unos meses, ¿Por qué? ¿Por qué me has hace preguntado unos las meses lanzaron un concurso para escritores. Ah, sí, lo vi, Entonces, lo vi. nada. No, nada Es es por casual, nada es casual, digo, claramente hay todo un esquema detrás. Hablamos concretamente, si quieren, de la película. Yo después igual no me dejen olvidarme de que quiero hacer algunos comentarios igual sobre este sistema de producción y demás. La película está protagonizada por Sebastián Arseno, que justamente en Las Buenas Intenciones era el tío de los niños de esta película. En esa película es un personaje hermoso y acá, bueno, y Fiorella Bottaioli. Ellos son como una especie de... Es un hombre que es un escritor de, no sé, Mediana edad. crisis de mediana edad en algún punto, que en algún momento tuvo un flechazo de bastante fuego con una chica muy jovencita en Uruguay. Y en algún momento como que quedaron en ese sentido flechados y él va a ir a pasar un día a Uruguay con un poco en esta idea de, por un lado necesita sacar dinero, necesita traer dinero para cosas que tienen que ver con su vida doméstica, con su matrimonio, con su familia, con su casa y demás, porque aparte no está escribiendo, entonces claramente va a tener algún problema económico. Pero además es la excusa para tener este día de aventura romántica y de fuego total que quedó ahí como en ebullición con esta chica, porque en realidad no pasó nada, no pasó mucho, pero está como totalmente alimentado por la fantasía. Esa es un poco la premisa, ¿no? Y él va a ir y va a tener como este día con la uruguaya, con esta mujer a la que él le dice guerrita y demás, ¿no? Y tienen como esos apodos y qué sé yo.
Y lo que vamos a ver va a ser como ese día y lo que les va a pasar. Quienes hayan leído el libro ya sabrán lo que sucede. Quienes no, se irán a sorprender, supongo, con esta historia como medio de romance y algo que va a suceder por detrás, ¿no? Algo que tiene que ver con lo económico y demás. Desde mi punto de vista, digamos, hay una cuestión con la construcción de los personajes que me parece que yo, por lo menos, mi opinión personal es que no la termino de sentir nunca orgánica, o sea, como nunca termino de sentir esto que creo que la película intenta, que es hacer sentir que hay como mucho fuego entre ellos y que él está como obnubilado. Yo lo veía siempre como desde afuera, como esta idea de un personaje que claramente está como medio pasando vergüenza, como lo veo muy muy pajero lo veo a él. A ella como que le sacaba la ficha de entrada y no terminaba de entender si esa era si era la idea de la película o si la película me estaba intentando que yo entre en esa historia romántica en algún sentido. Como no terminaba de entender cuál era el sentido orgánico de cómo era el vínculo y la química entre ellos. Y después, nada, me parece que es una película con una puesta de cámara que me parece inentendible, digo, como parece muy improvisada en algún punto. Muy básico muy, todo. muy básico todo, muy básica la cámara, muy básico los diálogos, muy básica la iluminación. Y además creo que el gancho de la película es cómo chistes. debería darse vuelta a la historia, porque a priori es este argentino en Uruguay, que obviamente va por lo que sabemos, que en Uruguay podés retirar los dólares sin tener problemas impositivos y demás, entonces viaja para allá. Está esto que contó, esta historia latente, vigente, que le quedó con esta uruguaya, y todo ese día de pajerismo, él dando vergüenza ajena y ella boludeándolo. Ella recalienta pava y el repajero. Es como, no quiero ver esto, una hora y media, no quiero ver y esto. Y además, no quiero. ese gancho, como, o ese plot twist, o ese giro, o ese cambio en la historia que uno podría decir, bueno, ¿dónde va todo esto? Está planteado desde el inicio. Sí. Entonces, Vos ya sabés a dónde va la película. Y de hecho, yo creo que su mayor valor está como en algunos momentos de tensión que logra generar, como momentos en donde vos podés ir sumando las pistas de lo que puede suceder. Yo creo que eso es lo mejor de la película. Como podés agarrar y decir, esto me está dejando una pista de que esto va a ir por allá. Y después te das cuenta que te deja otra pista en otro lado y decís, bueno, entonces la vuelta puede ser por otro lado. En algún punto vas construyendo esa voltereta. Pero lo cierto es que me parece que no logra ser suficientemente estimulante el recorrido. Insisto con esta palabra que dijiste vos que me parece indicada, que tiene que ver con lo básico, con lo pobre. Sí, y además en los toques de humor, ¿sí? Sin H le podríamos poner directamente, son los chistes más elementales que le haría el uruguayo al argentino promedio, decir, jaja, dulce de leche, ustedes dicen boludo, ¿viste? O dicen vos, estás todo el tiempo diciendo Claro, vos. en Uruguay dicen vos, ¿cómo le dicen a la zapatilla? Campeón. Eso. Pero Ese es el humor que utilizan en la película. Pero eso es un humor de acá. Yo estuve 3 semanas en Uruguay el verano pasado y en ningún momento se hacen esos chistes. Bueno, O sea, así es la película. Hay una cuestión Así es la forzada, una cuestión forzada que no es real. Sí. Sí, y aparte como si fuese en una película turística, ¿no? Digo, como desde ese lugar, como me das pinceladas de algo que no... A ver, me quedo con la de Caetano, más turística, que no es turística obviamente, pero me quedo con eso, más de la urbe, de la calle. ¿Se acuerdan la de el linchera Diego Alonso del año pasado? Sí. Digo, ahí hay más Montevideo, más Uruguay, más turismo, más rioplatense que en esto que no termina por ser absolutamente nada, por ningún lado. No es de humor, no es una comedia, no es romántica, no hay amor, porque justamente plantea algo de calentura y nada más. Sí, pero yo creo que es el tono, porque, bueno, escuchándote un poquito lo que venías comentando, y digo, bueno, ¿en dónde vi esta dinámica, ¿no? Más o menos, pero bien hecha? Y recordé a Licorice Pizza, donde tenés dos personajes donde van más allá de la diferencia. No, bueno, pero a ver. Por supuesto, es el otro extremo, hermoso la comparación. Hay una danza entre los dos, lo que les va pasando en cada uno en su mundo y ellos mismos cómo se van relacionando y lo que van viviendo. Totalmente. Y la historia va avanzando y vos las vas acompañando, que es una historia que puede cortar en cualquier momento y que es como ver, qué sé yo, Juego de Tronos. Es un lapso del tiempo donde se encontraron esos dos personajes y transcurre una historia. Bueno, a ver, ¿cómo me lo contás? Sí. O sea, ¿qué tan atractivo es? Yo siento que están todo el tiempo contando lo mismo. O sea, como que todo el tiempo están contando la calentura.
todo el tiempo. O sea, durante toda la película están contando la calentura hasta la vuelta de tuerca. Pero Y vos decís, no, pero hay algo de la construcción ahí que falló. Pero incluso- falló. No pero puedes incluso- estar todo el tiempo presentando la historia de Pero los incluso personajes. podríamos ¿No podés? hablar de calenturas bien contadas. Es una calentura en la cual vos te sentís afuera y te da No, vergüenza es ajena. que lo que digo es que estructuralmente, Sí, digo, claro. eso ya estaba contado al comienzo. Sí. Y vos no podés durante toda la película contar y resetear y contar lo mismo, porque en algún punto la película tiene que avanzar hacia algún lado y vos estás todo el tiempo viendo lo mismo Claro, no una y podés otra estar tomando vez. un café caliente, pajero, ella boludeándote. Y Y la después- siguiente escena, estando en una disquería, Claro. el pajero y ella boludeándote. O sea, Es como todo el tiempo igual. Claro. Bueno, en fin, nada, es una película para mí fallida, en este sentido de Ana Blaya, y para mí un comienzo un poco con el pie izquierdo de lo que es las producciones audiovisuales de Orsay. Quiero decir algo que es que lo escuché y lo leí en varios lugares a Cassiari, decir cosas como que demostraron que se podía producir por fuera del Inca y que en alguna nota que incluso le saqué captura porque dije alguien va a decir que esto no es verdad, pero cuando recién empezó la producción de La Uruguaya, decir que era una pelotudez pedirle plata al Inca o al Estado, ¿no? Como digo, de una forma como muy peyorativa. Y lo que yo le diría es como bienvenido al cine argentino, porque el cine independiente que se produce por fuera del Inca ya existe hace muchísimo tiempo, y hace poco estaba leyendo una nota de Mario que le hicieron a Mario Soffici cuando era director del Inca en el 73, en el que ya hablaban del cine producido por fuera del instituto. Entonces digo, está todo bien, pero estás recién llegando, el cine este ya existe, y encima lo hace gente que no puede pedirle bonos en dólares a miles de seguidores que tienen. No importa, pero te está llevando a un terreno al cual le conviene, y yo creo que el punto de análisis va por otro lado. Porque vos fíjate que te lleva, vos empezás a un poquito a desmenuzar cómo llegó a ese punto. Ahora, si vos me lo decís con una ópera prima, que es una película que sea excelente, que es un 10 sobre 10, porque necesitas una buena historia y una buena producción, una producción, una buena historia y una buena forma de construir el relato, ¿no? La parte audiovisual. Ahora, si ninguna de esas dos cosas las tenés, No, o sea, no, ni prefiero siquiera. escucharlo a Campanella diciendo lo que le costó terminar Metegol, Claro. que te das cuenta que hay un laburazo detrás, más allá de cualquier lectura que tengas vos Sí, del sí, director sí. o no, pero que te dice, no, bueno, lo hicimos como pudimos, y te cuenta todo el desarrollo y decís, pero bueno, ¿cuál es el resultado final? Un peliculón que es súper divertida, súper regenta por un montón de cosas, sí, cuando salió estaba al nivel de lo máximo en animación de Hollywood. pero Entonces, Sí, sí. mostrás, ponés sobre la mesa cuando tenés un para éxito, jugar. Claro, no, pero bueno, a mí esa cosa como de demostramos me da como que es como no demostraste nada, Bueno, la pero gente que está es acá un ya relato, sabe que eso es un se relato puede hacer. armado desde ese Eso lado para no me seguir gusta. sacando guita. Eso no me gusta, ¿entendés? Bueno, como pero a lo que voy es esa eso. cosa falsa que no está bueno, no es real lo que estás diciendo. lo que voy es, si uno, para salir un poquito de ahí, ves cualquier capítulo viejo de Cha-Cha-Cha o de Todo por 2 pesos, te das cuenta que es producción, 2 mangos, pero ¿qué es lo importante? El contenido. Totalmente. Sí. Y así hay un montón de películas que son así. Le podemos contar algunos casos. Algunas están en plataformas también donde las puede ver él mismo si quiere. Pero Indignada. es que me molesta porque Está después perfecto, tenés está Historia perfecto. del Oculto que fue hecha con 2 pesos del bolsillo del director. Ya está, listo, cerré. No, yo Eh, te digo, yo era seguidor a ver, ¿Cuánta plata las le sacó? notas. No, a ver, las revistas tienen muy buena Buenísimo. calidad, las notas son muy Perdón. buenas, escribe muy bien. No en un tengo momento, dudas, no en tengo un momento dudas. tenía como un equipo de redactores que yo estaba bien, pero en un momento le solté la mano porque empecé a ver un poquito los hilos del negocio detrás y dije, Claro, che, esto me va a está dejar de ser sonando calidad. raro. Sí, bueno, acá está. Hay que acá ponerle estamos. estrella. Estoy seguro que ese que llegó no lo puede ni ver a este sujeto. Creo que no. Ahora lo pero vamos a decir de última fuera. Ahora lo decimos. Muy bien, hay que ponerle bueno, estrellitas. Vamos a ponerle una. Sí, para mí una, ¿no? Una. con toda la furia a La Uruguaya, la primera producción de Hernán Cassiari desde Orsay. Lo Y dije ya, para ver la, si lo escuchaba. y ya la anoté dentro de los bodrios del año. Y bueno, Está muy bien. ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Hizo méritos. Muy bien. Nos vamos. Pero bueno, por suerte tenemos buena música. Sí, señor. Y vamos a escuchar una muy linda canción de este muchacho que se llama Jorge Drexler. Ay, mira, Lo quiero. roba suspiro de chicas. Sí. En su mayoría también de chicos, pero en su mayoría Sí. son chicas. Esto dice, Y sí, porque le cortaste el suspiro. Vos te ibas a hacer. Ay, chica, ni dijo. no me dejes lo afuera, guardo. no me discrimines.
Bueno, la canción se llama Me Al otro pido lado del erecto. río. Sí, Mildis, disculpa. Al otro lado del río. Y la curiosidad que tiene esta canción es que fue nominada Sí. y se ganó un Oscar. Sí, Y la anécdota es que sí. lo ningunearon al muchacho y dijeron, che, no sos famoso como para cantarla en vivo. Y se la dieron a Antonio Banderas Sí. y al que a mí me cae mal, Carlos Santana. Cuestión que cuando recibió, ¿qué hizo cuando recibió el premio, Vicky? Exactamente, la cantó un pedacito de él. A capela. Así que creo que ha sido precioso lo que ha generado en ese momento, sí. Es decir, acá bancamos la parada. Hizo justicia. Y Qué hombre del bien. Todo para sí. se lo hubieran dado a Gael Uno de, García los, Bernal. uno de los actores de Eléctrica. Es verdad, sí. Bien. Así que bueno, acá haciendo hermanos con nuestros queridos vecinos del Oriente, vamos a escuchar Al otro lado del río de Jorge Drexler.